meets the sun. I love you, come, come, come. I'm alright, nobody worry about me. Why you got to, you broke my will, what a thrill. Goodness gracious, grateful to find. Buenos días amigos, hoy voy a hablar de Lynda Carter, que en los años 70 fue declarada la mujer más bella del mundo. Su papel de heroína como la Mujer Maravilla la convirtió en un ícono de la cultura popular. Pero, ¿sabías que comenzó su carrera como cantante? ¿O que su madre era mexicana? Descubre estos y muchos detalles más con este recuerdo de Lynda Carter. Lynda Jean Córdoba Carter nació el 24 de julio de 1951 en Arizona, en los Estados Unidos. Su madre fue Juanita Córdoba, una mexicana nacida en Chihuahua que emigró ilegalmente a Norteamérica, donde conoció a Colby Carter, un estadounidense de origen irlandés con quien contrajo matrimonio. Del enlace nacieron 3 hijos, Vincent, Pamela y Lynda. En 1961, cuando Lynda tenía 10 años, sus padres se divorciaron. Su madre Juanita tuvo que hacerse cargo de sus 3 hijos. De acuerdo con Lynda Carter, su madre fue una mujer muy fuerte que le enseñó a nunca darse por vencida y a no doblegarse ante ningún obstáculo. Además, era una mujer muy inteligente y amaba enormemente a la música. Siempre se la pasaba cantando. Fue su madre quien le inculcó desde muy temprana edad una gran pasión por la lectura, la música y por las artes en general. De hecho, su progenitora siempre impulsaba a Lynda para que cantara y bailara. Y como en su casa eran frecuentes las fiestas al estilo latino, con mucha gente y música mexicana, en innumerables ocasiones Lynda terminaba actuando en estas actividades para su familia. Con 5 años de edad hizo su debut cantando en un programa de talentos. Comenzó a llevar clases de baile y participó en sus primeras obras teatrales. Sin embargo, luego del divorcio de sus padres, tuvieron que mudarse a un barrio más pobre, donde su madre tuvo que luchar por darles una vida digna, y no había presupuestos para continuar las clases. Siendo adolescente, sufrió bullying por ser pobre y demasiado delgada y alta, y por calzar del número 10. De hecho, sus compañeros de clase solían llamarla Oliva, porque decían que se parecía mucho a la novia de Popeye el Marino. Si tan solo sus compañeros hubiesen sabido lo que le esperaba en el futuro. Tiempo después, para ayudar a su madre con los gastos, Lynda comenzó a trabajar en una fábrica de la marca Motorola, pero siempre trataba de sacar tiempo para tocar la guitarra, cantar y componer sus propias canciones, ya que su sueño era ser cantante. En 1965, con solo 14 años, se une a su primera banda llamada Los Parientes, con quienes cantaba en fiestas y pequeños locales. Luego de graduarse de la secundaria,
ingresó a la Universidad de Arizona para estudiar arte, pero pronto abandonó la carrera para continuar en la música y se unió a su segunda banda importante de nombre Agradable Reunión. Poco después formaría parte de otra agrupación llamada Sahara Long. Tenía 21 años y, alentada por su madre Linda, participó en el concurso de belleza Miss Phoenix en 1972, ganando con mucha facilidad e impresionando a los jueces con una demostración artística de canto. Luego de esto, fue seleccionada para participar en Miss Mundo y de nuevo logró llevarse la corona, alcanzando fama en todo el país. En 1974, Linda decidió probar suerte en el mundo del cine. Se trasladó a Los Ángeles y comenzó a tomar clases de actuación con los mejores profesores que pudo encontrar. Rápidamente, su enorme belleza, su densidad y su versatilidad le abrieron las puertas de la industria y comenzó a hacer pequeños papeles en series de televisión y películas. En algunas de estas pequeñas apariciones también cantaba. En 1974 la llamaron para protagonizar una película para la televisión que se realizaría sobre la Mujer Maravilla, pero al final fue elegida la actriz Kathy Lee Crosby. A la película no le fue muy bien y entonces los estudios Warner Bros. Comenzaron a trabajar en otra producción sobre la heroína. Esta vez, Linda Carter fue elegida por delante de 2.000 aspirantes y conseguía así el papel que la lanzaría al estrellato universal y que la consagraría como una de las actrices más famosas y recordadas de la historia. Linda Carter, durante su infancia y adolescencia, tuvo una vida siempre de lectora de los cómics de la Mujer Maravilla, y de hecho sabía más cosas sobre el personaje que los mismos guionistas. El 7 de noviembre de 1975 fue lanzado el piloto de la serie. Obtuvo de inmediato un enorme éxito de audiencia y motivó la grabación de otros 2 episodios. En 1976, Linda protagoniza su primer largometraje titulado Bobby Joe y la Ley de Juventud. En esta película, la actriz aparece semidesnuda en varias escenas y mostrando sus generosos pechos, lo que por un momento hizo dudar a los productores de La Mujer Maravilla en continuar con el proyecto. También en esta época viajó a las Filipinas a grabar algunas escenas para la famosa película Apocalipsis, pero este viaje resultó ser una gran odisea, ya que el director de la película le dio un infarto y estuvo muy grave. Además, Linda y su equipo se vieron atrapados por un tifón llamado Olga. Estuvieron incluso incomunicados durante un par de días y se llegó a temer por la vida del artista. Al final fueron rescatados, pero las escenas que grabaron no fueron incluidas en la versión final del film. A finales de 1976 e inicio del 77, Mujer Maravilla obtuvo un espacio regular como serie de televisión, y la belleza y el talento de Linda Carter cautivaron al mundo entero. La serie obtuvo excelentes críticas y cuotas de rating, por lo que fueron encargadas 2 temporadas más, llegando a filmarse en total 60 episodios, incluyendo una película y el piloto.
Un detalle curioso es que cuando Linda comenzó la serie Mujer Maravilla, ganaba $3.500 por episodio. Pero luego, cuando la serie se convirtió en un gran éxito, su salario era de $6.000 por entrega, superando incluso al de su coprotagonista masculino. Debido a su gran belleza y atributos físicos, sumado al ajustado traje de superheroína que utilizaba en la serie, Linda Carter rápidamente se convirtió en un símbolo sexual y era asediada constantemente por los hombres, e incluso tuvo que enfrentar algunos desagradables casos de acoso sexual durante las filmaciones de La Mujer Maravilla. El domingo 28 de mayo de 1977, Linda, de 25 años, se casó con su manager de 35, Ron Samuels. Ella era católica y él judío, por lo que la ceremonia fue realizada con un ritual mixto. La fiesta de celebración incluyó mariachi y comida mexicana. La luna de miel fue una semana en la paradisíaca isla de Hawái. A finales de 1978 y en la cúspide de su fama, Linda retoma la música que había dejado un poco de lado y lanza al mercado un álbum titulado Retrato, con 10 canciones, de las cuales ella misma escribió 3. La canción más exitosa fue Toda la Noche Canción. También estuvo presentando su show en Las Vegas y recibió excelentes críticas por sus actuaciones en el Caesars Palace, demostrándole a todos que era mucho más que una cara bonita. En septiembre de 1978 fue galardonada con la estatuilla Helena de Troya por la Academia Internacional de Belleza con sede en Londres y la Organización de Prensa Británica al ser elegida como la mujer más bella del mundo. En 1980, Linda Carter firmó un contrato para ser el rostro oficial de la exclusiva marca de cosmético Maybelline. Ya solo un año de promocionarlos, gracias a la enorme fama de Linda, la empresa triplicó sus ganancias. En 1982, Linda Carter solicitó el divorcio de su esposo Ron Samuels, argumentando diferencias irreconciliables. Un año después, en 1983, conoció al hombre que sería su segundo marido y el hombre más importante de su vida, el abogado de Washington Robert Altman. Se conocieron en una cena de negocios en Memphis, donde ambos estaban visitando la sede de Maybelline. Se casaron 18 meses después en California. A finales de ese mismo año, en 1983, Linda protagonizó una película en la vida de la actriz Rita Hayworth. Interpretar a Rita, que al igual que ella era una parte hispana, fue un verdadero desafío para Carter y una de sus interpretaciones más comprometidas. Desde 1984 hasta 1987, Linda trabajó en varias teleseries y películas. Además, no dejó de cantar, presentándose no solo en los Estados Unidos, sino también en Europa. Pero cuando el 14 de enero de 1988 nació su primer hijo, llamado James Clifford, ella decidió hacer una pausa para disfrutar de su familia y disminuyó su ritmo de trabajo de una manera considerable. Aprovechó ese tiempo también
para involucrarse en muchas causas benéficas relacionadas con la salud de los niños y las mujeres, sobre todo con la Fundación para la Investigación y la Educación sobre el Cáncer de Mama. A principios de 1990 estaba embarazada de su segundo hijo y el 7 de octubre dio a luz a una niña llamada Jessica Carter Allman. En 1993, el esposo de Linda fue acusado en un famoso caso de fraude y fue llevado ante los tribunales. Su esposa Linda lo apoyó incondicionalmente y todos los días acudía a las audiencias. Luego de una larga deliberación, Robert Alma fue declarado inocente. La madre de Linda Carter, Juanita Córdoba, fue diagnosticada con Alzheimer en 2003 y murió una década después a la edad de 89 años. Luego de este trágico suceso, Linda se comprometió con la causa del Alzheimer, apoyando y promocionando a muchas organizaciones que buscan una cura para este mal degenerativo y donando grandes cantidades de dinero. En 2007, la actriz reconoció que enfrentó una batalla con el alcohol durante muchos años. Linda aseguró que fueron sus hijos la mayor motivación para luchar contra el alcoholismo y que gracias al apoyo de su esposo Robert, quien le buscó un centro de rehabilitación, había logrado ya estar sobria por más de una década. Con el crecimiento de Internet y la aparición de varios sitios web dedicados a ella, ya su serie Mujer Maravilla, además de las nuevas películas realizadas sobre la Mujer Maravilla, la imagen de Linda Carter ha revivido en los últimos años y es constantemente invitada a programas de televisión y galas, donde a pesar del paso del tiempo continúa impactando a todos con su enorme belleza y sencillez. Linda Carter superó el estigma de ser una reina de belleza para convertirse en un ícono inolvidable de la cultura popular. Demostró ser una artista talentosa que podía actuar, cantar y bailar con habilidad, y le demostró a muchos que más allá de todo el brillo de la estrella, realmente había una mujer maravilla, una mujer maravillosa. Bueno amigos, espero que le haya gustado tanto como a mí la historia de esta talentosa, hermosa y humilde mujer. ¿Y tú qué opinas de Linda Carter? Déjanos tus comentarios y nos vemos en nuestra próxima entrega. Saludos.